Buenas noches, querida iglesia. Bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Y como siempre vamos a esperar unos momenticos antes de empezar. Pues puedo empezar con unos cortos anuncios. Gracias a Dios, esta semana, el día de ayer, tuvimos la oportunidad de ir creo que se llama el San Victorino, aquí en Bogotá, un lugar de un mercado muy grande donde tuvimos la posibilidad de comprar zapatos para casi 80 niños, 79 niños, y ahora este fin de semana vamos a tener una reunión en nuestra iglesia el sábado para empacar los regalos, escribirles unas noticas, darles unos dulcecitos, algunas cositas así para los niños este sábado para podérselos entregar a una comunidad muy pobre aquí en Bogotá. Vamos a estar sirviendo a casi 100 niños. Así que el Señor es bueno. Esta es la temporada y esta es la época donde las personas con más necesidad más sienten esa necesidad. Donde los papás que no tienen que darle a sus hijos más sienten ese estrés, esa ansiedad de qué le van a poder dar a sus hijos de Navidad. Así que me alegra mucho que el Señor nos ha proveído la oportunidad para darle a estos niños y a estas familias una pequeña bendición. Hermanos, esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 21. Y en Jeremías capítulo 21 es un corto capítulo, así que va a ser un corto estudio. Iba a ser 21 y 22, pero decidí hacer 22 después. Pero entonces, ya que estamos empezando el estudio, ¿por qué no oramos? Señor, te damos gracias, Padre. Esta noche Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu ayuda cada día, Señor. Te pedimos que bendigas el estudio de esta noche. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y también muchas gracias a las damas de Sogamoso por esta botellita que le pedí prestada a mi esposa. Listo. Entonces, Jeremías capítulo 21. Un capítulo muy interesante. Porque si te acuerdas en el capítulo 20, ¿qué le pasó a Jeremías? Lo insultaron, lo pusieron en la cárcel, o en las estacas debajo del templo, lo humillaron, lo golpearon. Todo esto fue hecho por un hombre que se llamaba Pasur, ¿te acuerdas? Y que Dios le cambió el nombre a Pasur a terror a todos lados. Ahora, en el capítulo 21, Pasur se le acerca a Jeremías pidiéndole una pregunta del mismo rey Sedequías. Pero algo que es muy interesante de este capítulo, y es la razón por la cual muchas veces nos podemos confundir al estudiar la Biblia, es cuando no entendemos lo histórico y lo que es cronológico. Este capítulo toma lugar aproximadamente 20 años de que Pasur le pegó a Jeremías y lo puso en la cárcel en el anterior capítulo. Ahora imagínate eso. Tú estás leyendo esto y tú puedes decir, pues qué buena actitud tiene Jeremías con Pasur. No, me imagino que Jeremías fue lastimado por mucho tiempo. Pero lo interesante, hermanos, es el capítulo 21 de Jeremías es aproximadamente 20 años después del capítulo 20. Por eso debemos estudiar la palabra, ser muy juiciosos, porque mucho puede pasar y hay una gran diferencia. ¿Por qué lo digo? Porque en estos últimos 20 años ya han habido dos invasiones por Babilonia. Ya cayó el reinado de Judá. Ya se llevaron a Daniel y a los jóvenes excelentes de Jerusalén. Ya se los han llevado en cautiverio. Y estamos a unos pocos meses de la tercera y última invasión de Babilonia. Así que tienes que entender el contexto, tienes que entender que el juicio ya ha sido dado, ya se han llevado dos grupos, ya han habido dos invasiones y ahora vemos que ya no hay excusa. Dios habla claro al corazón rebelde, que ya no hay excusa. Entonces, mis queridos hermanos, Jeremías cambia el tono drásticamente.
Ya no es Pasur atacando al profeta, ahora es el rey Sedequías mismo buscando una palabra de Dios, buscando alguna opción de cómo salvarse, pero no para obedecer. ¿Sí escucharon? El rey Sedequías estaba buscando una palabra de Dios, no para obedecer, sino para poder escaparse del juicio que él mismo provocó por su desobediencia. Así que aquí vemos que Judá está rodeada por los babilonios, la crisis es real, el reino está cayendo. Ahora sí quieren escuchar al profeta. Antes lo rechazaron. Hermano, quiero ponerle en contexto esto antes de que empezamos este capítulo. Jeremías ha estado predicando por unos 30 a 40 años en este punto. Su ministerio ya está al final. Jeremías ha estado dando este mismo mensaje por 40 años. Imagínense eso, 40 años. Y está diciendo, arrepiéntense o viene el castigo, arrepiéntense. Y ahora que llegó el castigo, ahora sí quieren escuchar del profeta. Qué triste. Pero entonces vamos a leer empezando aquí en Jeremías capítulo 21. Y vamos a empezar, hermanos, en el capítulo, a ver si lo ponemos acá, en el capítulo 21, versículo 1. Y si tengo, tenía la versión Reina Valera 1960, pero hermanos, es muy difícil para mí. Así que vamos a la Nueva Traducción Viviente, donde dice, el Señor por medio de Jeremías, cuando el rey Sedequías envió, el Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para hablar con el profeta, y le suplicaron. Si ves el tono, ha cambiado, están suplicándole al profeta. Por favor, habla al Señor por nosotros y pídele que nos ayude. El rey Nabucodonosor está atacando a Judá. Quizá el Señor sea misericordioso, y haga un poderoso milagro, como lo ha hecho en el pasado. Tal vez obligue a Nabucodonosor que retire a sus ejércitos. Hermanos, vemos aquí claramente que el rey está enviando a Pasur y a Sofonías a preguntar, quizás Jehová haga con nosotros según sus maravillas. En otras palabras, Jeremías, dile a Dios que nos saque de este problema. Dile a Dios que nos salve. Aunque no lo hayamos obedecido, dile que nos salve. Buscar a Dios sin intención de arrepentirse, hermanos, eso no es fe. Eso no se llama fe. ¿Sabes cómo se llama? Superstición. Y nosotros conocemos a muchas personas que tienen una actitud de superstición, donde dicen hasta, no sé, hay muchos cuentos donde dicen, uy, no toque a un gato negro, no rompa un espejo, no pise una raya en el piso, no sé, hay muchas cosas de superstición. Pero ¿cuántas personas buscan a Dios sin intención de arrepentirse o de cambiar su estilo de vida? Eso no es fe, hermanos. Eso no es fe. Pero algo interesante aquí, y lo dije este fin de semana, hablando en Isaías 55, versículo 6, donde el profeta nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y si te acuerdas en Juan capítulo 7, versículo 33, del estudio del domingo, el Señor Jesús le dijo a los líderes religiosos en Jerusalén, les dijo, por un poco tiempo estaré con ustedes. Pero donde yo iré, ustedes no me podrán seguir. Me buscarán y no me encontrarán. Hermanos, no debemos esperar a estar rodeados por fuego para obedecer la voz. No debemos esperar a que ya todo se haya caído, donde ya todo se haya perdido, sin escuchar y obedecer la voz de Dios. Y eso es lo que el pueblo está haciendo en este momento. El pueblo ya ve que los profetas falsos que decían paz y gozo y alegría, no va a haber guerra, Jeremías es un loco,
se mostraron como falsos. Y la palabra de Jeremías, la palabra de Dios hablando a través de Jeremías, donde él decía, viene el castigo, viene el juicio, viene la invasión del norte, ya ha sucedido no una, sino dos veces, se ha mostrado cierta cada vez. Y así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios ha sido mostrada y comprobada como cierta. Ahora vamos a entrar a una parte muy dura y muy difícil, que es la respuesta de Dios ante este favor que le piden a Jeremías. Mira lo que dice. Jeremías respondió: regresen al rey Sadequías y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, haré que tus armas no sirvan contra el rey de Babilonia, ni contra los babilonios que te atacan fuera de tus murallas. Es más, traeré a tus enemigos al mismo corazón de la ciudad. 5. Y este versículo es muy difícil, donde dice, yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y con brazo poderoso, porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso. Mis queridos hermanos, aquí el Señor le está diciendo a el rey Sadequías que él mismo va a luchar contra el rey. ¿Cierto? Nosotros sabemos la escritura que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra? Pero en este momento Dios cambia ese aspecto, cambia esa idea. Así, si Dios es contra nosotros, ¿quién puede resistir? ¿Quién puede aguantar si Dios está contra ti? Hermanos, solo te digo que tengas mucho cuidado de hacer de Dios un enemigo, porque más fuerte y más poderoso no existe. Y imagínese, Dios diciéndole al rey, yo mismo voy a luchar contra ti. Yo mismo pelearé contra ti. Me has puesto furioso. Versículo 6. Enviaré una plaga terrible sobre esta ciudad, y morirán tanto la gente como los animales. Después de esto, dice el Señor, entregaré al rey Sedequías y a sus funcionarios y a todo el que en la ciudad sobreviva a la enfermedad, a la guerra y al hambre, en las manos del rey Nabucodonosor de Babilonia y de sus otros enemigos, y los masacrará, y no les mostrará misericordia, piedad o compasión. O compasión. Dura esta palabra, porque Dios responde sin rodeos, el juicio viene, Babilonia no será detenida, y lo más fuerte, Dios peleará contra Jerusalén. Dios peleará contra Jerusalén. Hermanos, algo que nosotros debemos entender es que aún en esto se ve el amor de Dios. Puede ser que es difícil de verlo, pero aún en esto se puede ver el amor de Dios. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Disciplina. Y cuando el pueblo endurece su corazón, Dios cambia de ser defensor a disciplinador. No sé si lo dije correcto. De defensor a disciplinador. Yo prefiero que Dios sea mi defensor. Es cierto. Pero hermanos, vimos aquí en el versículo 7 que terminamos ahí, donde dice, el juicio es inevitable. No porque Dios sea cruel, sino porque el corazón del pueblo ha desobedecido y resistido a Dios. ¿Por un año? No. ¿Por 2 años? No. Por casi 40 años. Por casi 40 años. Tuve un hermano que me hizo una pregunta el otro día y me dijo, Chachi, si Dios es tan amoroso,
Si Dios es tan justo y tan misericordioso, ¿por qué hay tanto mal en este mundo? ¿Por qué hay niños que sufren? ¿Por qué hay gente que muere? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay todo esto? ¿Por qué hay tanto odio y tanto castigo? ¿Esto no se ve como un Dios amoroso? ¿Como un Dios misericordioso? ¿Como un Dios lleno de gracia y de compasión? Y le pregunté a él, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán en el jardín? Si usted come de este árbol, verdaderamente morirás. Y Adán comió del árbol, ¿cierto? Y murió. Adán fue vestido. Adán fue cuidado. Adán fue dado una familia. Adán fue dado hijos. Adán fue dado descendencia. Adán fue dado vida. Y me dices que Dios no es misericordioso. Hermanos, lo que nosotros merecemos es la muerte. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por nuestro propio corazón, merecemos la muerte. Y mira lo bueno y lo justo que es Dios, que aún con tanto mal, Él nos sigue amando, Él nos sigue persiguiendo, Él nos sigue invitando a venir a Él. El Señor es bueno, nosotros malos. Pero algo que nosotros podemos ver aquí, en esta última palabra, donde el Señor le dice a Jeremías el Señor le dice al rey Sedequías que Él entregará a él y a sus hijos y a sus funcionarios al enemigo. Y algo pasó terrible al rey Sedequías. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 7, vimos que el rey lo puso delante de sus hijos al rey Sedequías y mató a sus hijos delante de él. Y justo después de matar a sus hijos, le quitó los ojos, para que la última cosa que había visto él fue la muerte de sus hijos. Y tuvo que vivir el resto de su vida con esa última mente, con esa última imagen en su cabeza de sus hijos muriendo. Y ahora, hermanos, llegamos a un lugar y a un momento donde cambia el tono nuevamente. Porque Dios les da dando y le da al pueblo una elección clara. Tienen que tomar una decisión. Y continuamos en el versículo 8, hermanos, donde dice en el versículo 8, dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. Elijan entre la vida y la muerte. Y esto es lo mismo que el Señor les dijo en Deuteronomio 30:15, que deben elegir entre un camino, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y les dice, escojan la vida. Pero qué importante es saber y conocer que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y una decisión en nuestra vida que debemos tomar. O seguiremos a Jesús, o seguiremos a Dios, o seguiremos los deseos de nuestro corazón. Seguiremos los deseos de la carne y del pecado. Si te acuerdas lo que Josué dijo en Josué 24:15, donde dice, ustedes escojan hoy mismo a quién van a servir, a los dioses de nuestros antepasados del otro lado del río o a Jehová, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que Dios le está preguntando al pueblo. Elijan entre la vida y la muerte. Y les va a dar la razón por la cual les dice esto. Porque tienes que entender, en este momento están siendo rodeados por el ejército. Pero aún así, los planes para Dios no son para muerte, sino para vida. Pero mira lo que le dice en el versículo 9. Todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, por enfermedad o por hambre. Pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Su recompensa será la vida. Y queridos hermanos, ahí Dios les está dando una opción más.
Ya, dejen de luchar. Suelten esa espada, suelten esa arma y vayan y ríndanse. ¿Por qué? Porque esta lucha no tiene victoria. Ya el juicio ha sido pronunciado, Dios está luchando en contra del pueblo. ¿Cómo van a poder luchar? Y hermanos, ¿cuántas personas conocemos hoy en día que aún siguen luchando contra Dios? Aún siguen luchando contra el Señor, contra la obra que Dios quiere hacer en su vida, en vez de rendirse a Dios, de botar esa espada, botar esa arma, de botar esos deseos, ese orgullo, ese ego y decir, Dios, me rindo y me rindo a ti, porque no tengo otra opción. Porque si se quedan en ese estado de rebeldía, si se quedan en ese estado de lucha en contra de Dios, ¿cuál es el camino? La muerte. La recompensa será la vida, les dice ahí. Versículo 10. Pues he decidido traer desastre y no bien a esta ciudad, dice el Señor. Será entregada al rey Babilonia, quien la reducirá a cenizas. Mis queridos hermanos, ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí. Tienes dos opciones, el camino de la vida o el camino de la muerte. Hermanos, la vida está al lado de la voluntad de Dios, no al lado del orgullo, pero el camino de la muerte. Quien permanezca dentro de la ciudad, aferrado a su propia manera, morirá, porque sabemos esta verdad tan importante, que el orgullo siempre mata, pero la rendición a Dios siempre salva. El orgullo siempre nos va a matar, pero cuando nos rendimos a Dios, Él nos puede salvar. Él nos puede salvar. Continuemos en el versículo 11, ya casi terminamos este capítulo donde dice, dile a la familia real de Judá, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor a la dinastía de David. Mira lo que le dice, hagan justicia cada mañana al pueblo que ustedes juzgan. Ayuden a los que han sufrido robos. Rescátenlos de sus opresores. De lo contrario, mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Ahora, queridos hermanos, esta sección es un poco interesante porque pareciera como si estuviera saltando entre 20 años atrás, 20 años en el futuro. ¿Por qué? Porque el juicio ya ha sido entregado, ¿cierto? El juicio ya había sido pronunciado y estaba pasando, pero aún aquí ellos tienen y Dios está reclamando a la nación, a la familia real, al linaje de David, está reclamando la responsabilidad espiritual que tiene sobre el pueblo, sobre la nación. Le está reclamando eso. Cuando le dice, ejerce o ejecuta juicio por la mañana, Dios pide justicia inmediata, justicia clara y justicia recta. Pero ¿sabes qué? Los reyes habían ignorado la justicia por años. Habían ignorado la justicia por años. Y uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Miqueas 6:8, donde dice, ¿qué agrada a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y donde dice el profeta Miqueas, ya se te ha declarado hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de los reyes y de las personas encargadas de otros. Y les estaba poniendo esto en cara, pero lo interesante es que les daba como una opción, como que si se arrepientan y si empiezan a hacer esto, no voy a derramar. Así que por eso muchos teólogos piensan de que esta sección de este capítulo fue tomada de una anterior,
solo reiterada en esta parte. Está bien, porque podemos aún sacar aplicación de esto. Y no, entonces, continuemos, porque nosotros podemos ver aquí que tú no puedes pedir protección divina de Dios mientras mantienes injusticia en tus manos. ¿Cierto? ¿Cuántas personas no hemos visto que quieren que Dios les bendiga su negocio cuando están haciendo negocios ilícitos? Cuando están haciendo cosas malas, tumbando a la gente, aprovechándose de la gente, siendo ventajosos. Y después dicen, uy, Diosito, por favor, bendíceme en este trato de este carro porque necesito sacar, y le está vendiendo a alguien un carro todo dañado. ¿Cómo espera que Dios bendiga tus manos si todavía mantienes injusticia en ellas y estás viviendo una vida injusta? Tenemos que poner mucho cuidado a eso. Pero entonces, al terminar este capítulo, sigamos en el versículo 13, donde dice, yo pelearé personalmente contra el pueblo de Jerusalén, esa poderosa fortaleza, contra el pueblo que se jacta. Nadie puede tocarnos aquí, nadie puede entrar aquí. Claro, están hablando de Jerusalén, de sus muros, de sus puertas. Y si te acuerdas, cuando llegamos ya al libro de Esdras y de Nehemías, ¿qué pasó con esos muros? ¿Qué pasó con esas puertas? Quedaron nada. Versículo 14. Y yo mismo los castigaré por ser tan pecadores, dice el Señor. Presentaré fuego prenderé fuego a sus bosques, y ese fuego incendiará todo a su alrededor. Y aquí vemos que Dios no está jugando. Dios está serio, porque Dios habla donde Él dice que habla del valle y de la peña, donde habla de esa piedra en ese valle, se refería a Jerusalén, ubicada en una zona elevada, donde naturalmente Jerusalén es una ciudad protegida. Tiene la ventaja contra enemigos que lo rodean, pero el pueblo pensaba, nuestra posición nos salvará. Pero Dios responde, yo mismo encenderé fuego a vuestros bosques o vuestras fortalezas. Mira, ¿sabes cuál es lo que debemos aprender de esto? No debemos apoyarnos en nuestras fuerzas o en nuestras fortalezas naturales, porque sabemos que ante Dios no son nada. Solo en Dios debemos confiar. Como dice el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. No confíes ni en tu posición, ni en tu trabajo, ni en tu dinero, ni en tu salud, ni en tus fuerzas. Confía en Dios. Pon tu confianza y tu fe en Dios. Hermanos, ¿qué aprendimos de este capítulo? Aunque fue corto, que no debemos esperar una crisis para buscar a Dios con sinceridad. No esperemos a que ya todo se nos acabó, a que ya no tenemos amigos que llamar a pedir prestado, a que ya no podemos hipotecar ni vender nada más. No esperemos a llegar a ese lugar para buscar a Dios con sinceridad. Y vemos también que la disciplina de Dios nunca es destrucción, siempre es corrección con propósito. Aunque parezca que todo está destruido, Dios tiene un propósito. Y Él puede hacer de cenizas y de escombros cosas maravillosas en nuestra vida. Tercero, la vida espiritual se decide en la obediencia, no en la conveniencia. Se decide en la obediencia. Dios sigue poniendo delante de nosotros un camino de vida y un camino de muerte. Y es nuestra responsabilidad de decidir qué vamos a hacer. Es nuestra responsabilidad de dejar de jugar con Dios y de ponernos serios y decir, Dios, a ti te seguiré, a ti te obedeceré y con mi vida te honraré.
Y lo que nosotros sabemos al final de este capítulo es que la verdadera seguridad no está en nuestra posición, no está en nuestra fuerza ni en nuestros recursos, sino en nuestra obediencia a Dios. Ahí es donde está nuestra seguridad. Porque si le estamos obedeciendo a Dios, sabemos que sus planes y sus pensamientos son buenos para nosotros. Pensamientos que quieren prosperarnos, que quieren vernos en ese camino de la vida y no de la muerte. Espero que este capítulo haya sido de bendición para ustedes. Oremos. Señor, venimos ante ti, Padre, agradecidos, Padre, por esta palabra, Señor. Padre, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu corrección, Señor, aunque molesta, aunque duele. Gracias, Señor, porque sabemos al que tú amas, tú corriges, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a escoger el camino de la vida, Señor. A buscar, Señor, siempre agradar y honrar tu nombre, Señor. Señor, te amamos, te alabamos, Señor. Oramos, Señor, por aquellos en nuestra familia que aún siguen luchando, Señor. Por aquellos aún que siguen peleando contra ti, Dios. Señor, que ellos puedan abrir sus ojos, Señor. Tirar sus armas, Señor, y rendirse a ti, Señor. Porque en ti encontramos la plenitud de esta vida. En ti encontramos la plenitud de la paz, del amor, del gozo y de la alegría, Señor. Una gracia y misericordia, Señor. Un amor incomparable, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que estén enfermos. Oro por mis hijitos, Señor, que tú los sigas sanando, sana sus pulmones. Señor, guárdanos y protégenos, Señor. Bendice este resto de esta semana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los guarde y los bendiga. Bendiciones y buenas noches.